hago para que la unión familiar no se mida en pesos, en dinero, sino que se mida en amor, en abrazos, en situaciones de afecto y de amor? ¿Y por qué hablar de esto? Recordemos que hoy estamos en lunes de educación familiar con Gasi, la Gasa que sana, y cuando hablamos de estas situaciones, pues estamos diciendo que son situaciones que a veces nos apremian como familia y que necesitaríamos algunas estrategias. Incluye a todos los miembros de la familia, así los proveedores sean los adultos, pero pues de alguna forma los consumidores que vienen a ser nuestros hijos y las necesidades de ellos también es un plus allí. ¿Por qué hablar de esto en lunes de educación familiar, profe Vero? Pues porque las situaciones a veces tienen que ver con esas dimensiones de lo económico y de problemáticas que surgen en nuestra familia a raíz de esta situación. Entonces hablamos del dinero como símbolo, como ese aspecto que de pronto afecta a nuestros encuentros familiares, nuestras emociones, nuestras rutinas y nuestras relaciones. Por ello deberíamos tenerlo en cuenta, ya que la unión que debería haber a veces desde lo afectivo, esa unión familiar, muchas veces se convierte en una unión, si se puede llamar así, unión capital. Lo que tiene que ver es la vinculación de lo económico y cómo ellos sostienen nuestras familias, nuestras casas. Tendríamos que hablar también de que hay veces situaciones en que contamos las monedas en familia, donde el ajuste tiene que ser constante y estamos en el rebusque, situaciones donde los recursos materiales a veces están ausentes por necesidad, a veces hay tensión entre quienes dirigen allí la familia y esta tensión lo que hace es que de pronto tengamos problemáticas entre todos los integrantes de la familia, que cada familia se reconozca sin culpa y que no se sientan excluidas de pronto o incluidas desde lo negativo, sino desde la generación de herramientas que nos permitan mejorar. Cree 4 estándares de familia o 4 estilos o 4 clases de familia con los cuales pienso que podemos llegar a revisar algunas situaciones que nos van a ayudar, pues porque el dinero tensiona, porque el dinero lo que hace es que a veces nos provoca situaciones negativas y ellas pueden llegar a ahondar en crisis familiares, por llamarlas de alguna forma. Profe Vero, ¿el dinero tensiona? Martica dice que sí tensiona. Dice uno, uy, sí, eso es un estrés aquí en nuestra casa. Sea por falta o sea por a veces tener, pero que esa tenencia de lo económico no necesariamente sea vista como una situación que ayude en cuanto a lo emocionalmente hablando o a lo afectivamente hablando. Es decir, sí puede haber dinero, pero entonces falta la otra parte. El dinero sí tensiona, porque en su falta hace que la seguridad, el estatus, las funciones equilibradas, que es la representación de la seguridad, de los estatus que tenemos como familia dentro de una sociedad, donde el miedo a cómo somos vistos, cuánto falta, si hay que de pronto generar acciones que nos saquen de esas alarmas que tenemos en ocasiones, cuando abunda, cuando falta, cuando se desplaza la situación económica por el afecto. Y eso tiene que ver en situaciones cuando de pronto yo como persona sí tengo allí esa opción de generar ingresos, pero me quita de pronto tiempo con mi familia, me quita de pronto esa sensación de unión familiar y de afecto, porque hay de pronto ese espacio de alejarnos por ocupación. Así que sí, afecta, sí hace tensión en diferentes espacios. Hacer una revisión de las situaciones que tenemos en nuestra familia, más que en cuanto al manejo del dinero, cómo lo manejamos, a las tensiones que genera el dinero dentro de la familia. Porque tendríamos que ubicarnos en realidades con lenguaje de posibilidades. Eso quiere decir que podríamos llegar a generar o encontrar estrategias que nos sirvan para mejorar esas tensiones y esas situaciones que hay allí. Que se nos ha convertido de alguna manera a la familia el dinero como una muestra de amor, como una muestra de apoyo. Entonces tú me amas y tú me compras esto, tú me quieres y me llevas al centro comercial, si me compras el iPhone, si me compras el PlayStation o la consola que yo quería, XYZ. Y ahí es donde tendríamos que mirar cómo manejamos esto. Vámonos con una primera pregunta. ¿Cuál de las escenas familiares que has vivido te marcaron más en la infancia en cuanto al dinero? Mi ejemplo en cuanto a esa anécdota desde mi infancia podría ser, cuando yo era niña, nosotros nos llevaban mucho al salitre, lo que hoy es el salitre mágico. En ese entonces se llamaba el salitre. Y cuando estábamos allí, yo siempre quería algodón. Tú sabes que los niños nos provocamos de todo. Los niños queremos una cosa, queremos la otra, siempre nos provocamos de todo. Y entonces yo quería siempre algo y no me lo podían comprar. Y mi mami tenía una frase que creo que muchos de mi generación van a caer en cuenta en ello. Y es cuando uno pedía algo en la casa y te decían, no, en la casa hay sopa. Pronto para otros vas a decir, profe, pero un algodón de azúcar. Sí, para mí fue una necesidad de la infancia, fue una anécdota que me marcó. Así que si quieres dejar alguna ahí, bienvenido sea. La primera familia de la que vamos a hablar es esa familia que creo que yo hice parte. Es más, yo creo que yo tengo un poquito de todas las familias. Te las voy a ir colocando allí. Si deseas, pues tú me dices a qué clase de familia perteneciste o perteneces o en algún momento sientes que a más de una. Vale. La primera es la familia con economía apretada. ¿Y a qué se refiere esta clase de familia? Pues entre las características que tiene esta familia es que siempre había sensación de escasez o siempre hay sensación de escasez. Hay una creatividad cotidiana allí de que se pueden hacer ciertas cosas en la medida que seamos muy creativos porque no hay para. Bien. Hay frustración infantil, en mi caso la hubo porque nosotros venimos de una familia económicamente hablando con bajos recursos, pero
pero mi infancia temprana, la primera infancia yo la viví en el campo, así de que fuimos muy recursivos porque el árbol, el río, el espacio, el jugar, el coger mangos, el subirse una... toda esa clase de situaciones cuando se es niño y se vive en el campo hay más recursividad que cuando, siento yo, no sé si me equivoco, que cuando estamos de pronto en la ciudad y todo se da a través de cosas y de gastos. En mi caso, en mi familia, cuando nosotros éramos niños, pasamos una situación que a mí me dejó marcada un poco y tiene que ver con esa situación de que nosotros de niños pequeños, aquí ya en Bogotá, no teníamos televisor. Estamos hablando del año 70 y algo. En un inicio no teníamos esa televisión y entonces nosotros queríamos ver televisión y era un complique porque donde queríamos ver televisión nos hacían el feo. Entonces decía uno como que cosas tan sencillas como van a ejercer como un plus y sí, tiene que ver, tiene mucho que ver con esa comparación de parientes. Ay, como los hijos de los vecinos sí tienen y yo no tengo y esas situaciones de comparación o entre las mismas familias. ¿Sí? ¿Qué causa para una familia con una economía apretada estas situaciones? Entonces lo primero es la inestabilidad laboral, cuando alguna de las dos partes tiene una informalidad de empleo o un empleo o desempleo como tal, que hace que las personas de alguna manera pues se restrinjan más en sus gastos y genere más tensión. También tenemos las competencias limitadas, que es cuando, aunque pueda llegar a ver el trabajo como tal, muchas veces no sabemos manejar ese dinero. Y en esas competencias limitadas la educación financiera está ausente. Entonces partimos de que muchas veces lo que hay se gasta hoy y no pensamos en el mañana o utilizamos el dinero de manera equivocada y no porque esté mal usado, sino porque cuando se hace una familia es como tener una empresa y hay que proveer de ciertos gastos y necesidades que muchas veces nos hace dejar atrás esas cosas que queremos llegar a lograr o llegar a tener y que no las podemos. Otra causa de las familias con economía apretada pueden llegar a ser los contextos sociales y tiene que ver con el sitio donde convivamos, que muchas veces puede llegar a ser adecuado con nuestra economía y en otras no. Y entonces pasamos allí a querer aparentar de pronto o querer tener algo que no podemos porque no nos da o porque no nos alcanza y que de alguna u otra manera nos mantiene ahí como en ese contexto social en crisis, como yo quisiera, pero no me da. ¿Qué podríamos hacer o cuáles serían las señales de alarmas que tenemos en esas familias con economía apretadas? Pues entre las señales de alarma tenemos las discusiones concurrentes o constantes por conflictos que haya en gastos mínimos. No, pero usted ¿por qué se gastó para esas pantimedias o para esos cucos si necesitábamos para pagar el recibo? ¿O por qué compró ese celular si necesitábamos para... Cosas por el estilo, esos gastos que uno dice... Otra señal de alarma que puede haber allí es la ansiedad adulta y eso tiene que ver con el estrés sostenido que tenemos a veces los adultos, los proveedores de esa economía y que lamentablemente al no tener esa educación financiera pues muchas veces no sabemos cómo resolver. Si bien vamos a recibir los rubros por nuestro desempeño en nuestro trabajo, pues ya los tenemos prácticamente todo, ya sabemos que lo debemos todo y entonces lo que queda es algo muy mínimo si llega a quedar. Otra señal de alarma sería la vergüenza infantil y esto tiene que ver con esos niños, niñas y jóvenes que de pronto en la escuela, en la universidad lleguen a tener como esa situación de no pertenecer a y puede tratarse de estos niños, niñas o jóvenes que de pronto están en una institución que no es acorde con su estado financiero o el de su familia y pasan por estas vergüenzas infantiles de no tener y muchas veces los padres de familia también tienen que llegar a endeudarse para cubrir con esta tenencia, con esta situación de quererse ver y de que a sus hijos no los juzguen o de qué pena que lleve de pronto un huevo cocido de onces y está en una institución que de pronto llegaron a un acuerdo y es... parte privada, parte pública, pero pues no hay la obtención económica para hacerlo. Otra señal de alarma puede llegar a ser esa situación donde la discusión no para a causa de la situación económica. Y cuando padres de familia o los responsables en este caso de esa obtención de los rubros para el desarrollo del bienestar familiar mantienen constantemente discutiendo por las situaciones económicas y hacen que sus hijos solamente observen esa tensión. ¿Qué crea esto o qué consecuencias tenemos allí? Pues los desgastes emocionales, la irritabilidad de los miembros de la familia, la culpa de uno o de ambos miembros de la familia. Pronto los niños puedan llegar también a sentir culpa porque necesitan o están pidiendo algo y al hacerlo siente que están haciendo sentir mal a sus padres porque ellos no tienen con qué o muchas veces el autoestima baja porque no hay esa tenencia de dinero como llegasen a querer y los hace sentir mal en comparación. Recuerden que estamos en un estado social económico donde se vive para mostrar y esto nos lo ha dado todas estas redes y todos estos medios de comunicación. Entonces niños se sienten menos, allí también tendríamos que ver ese desgaste emocional, esa autoestima baja. Y la narrativa de carencia, que es una narrativa, esa sería otra consecuencia, que es un aspecto donde las expectativas de pérdida o las expectativas de no tener siempre dejan a la persona con una narrativa, con una forma de expresión del no ser o del no pertenecer. Buenas tardes.
Buenas tardes, tiene tanta razón, hoy lo que eres por dentro no es importante más que lo que aparenta. Sí, y mira que lamentablemente eso no se da solamente en la primera clase de familia que estamos convocando allí, que es la familia con economía apretada. Muchas veces esta clase de familia que sabe que tiene, son conscientes de esta economía apretada, pero no necesariamente lo llevan como algo negativo o de apariencia. De pronto siento que más en estratos medios y altos se lleva ya a esta versión, pero sí es algo que tienes razón y que lamentablemente la apariencia importa más a veces que otras cosas. Qué triste, pero es así. Esas causas hacen que nos sintamos a vivir día a día en esta clase de familia con economía apretada, como vivir al día con el colchón emocional financiero de pronto desinflado, donde el caos se percibe constantemente, donde de pronto no se pueden cumplir con ciertos parámetros o estándares que queremos tener, pero pues que ahí está, e impacta. En Chile hay un dicho, como te ven, te tratan. Aquí también dicen algo así, aquí decimos es, bienvenida, te hablo desde Colombia, Lucecita. Aquí decimos es, la apariencia cuenta. Entonces, la primera forma en que te vean, eso cuenta. Entonces, te tienen que ver bien puesta, arreglada, que como que la apariencia, y le damos mucha importancia a eso, ¿no? A veces como que dejamos de lado lo otro, lo humano, pero bueno. Ahí vamos. Impacta, sí, impacta en esta familia porque muchas veces nos tomamos el silencio para protegernos a nuestros hijos, a las fantasías que de pronto tengan nuestros hijos, nuestra pareja por deseos no cumplidos, también por el miedo a discutir por lo más pequeño que sea, que es algo que agota constantemente. Por ejemplo, esa familia que está tan medida en recursos y su hijo o su hija necesita para una cartulina, algo tan que uno dice, pero profe, ver una cartulina. Sí, pasa esas situaciones. La cartulina, por ejemplo, donde solamente se acuerdan de que se necesitan ciertos o que se utilizan ciertos recursos para lo que se debe, pero que otros no son tan necesarios. Entonces llega el niño o la niña a la escuela y lamentablemente no lleva su cartulina, no lleva su trabajo como se quería, sino que lo lleva en el cuaderno y demás. Y muchas veces nosotros mismos como docentes no nos damos cuenta que eso está ejerciendo una labor ahí como de tensión grave para nuestros niños, niñas y jóvenes. Vemos que hoy estamos con Gacy. Gacy nos regalaría 5 tips para mejorar estas interacciones y de pronto dejar un poco de lado esa tensión familiar que vimos. Lo primero sería la creatividad como recurso. Pienso que las familias que hemos vivido esta situación son muy creativas, inventar juegos, actividades con lo que hay en la nevera, crear diferentes menús, si es que hay nevera, con lo que hay para comer. Creatividad nos puede llegar a generar lazos familiares más afectivos que muchas veces si tenemos los recursos económicos. Otro tip sería la comunicación honesta, explicarnos desde la situación con lenguaje claro y afectivo, esa situación que estamos viviendo económica. Cuando tú te sientas con tu familia y hablamos y mira, solamente hay esto y contamos con esto para aquello o no podemos contar con aquello, y cuando dejamos de pronto de fluctuar las necesidades de nuestros hijos y nuestra pareja a través de lo económico y más de lo afectivo. Otro sería celebrar lo pequeño, que es lo que creo que era algo de lo que tú me decías, Lucecita, que se nos ha olvidado un poco, y es que ese esfuerzo y esa colaboración que tenemos en familia, donde todos aportemos, si bien uno no puede de pronto aportar lo económico, porque esa es otra situación dura, cuando en la familia alguno de las dos personas adultas o de los que proveen se queda sin empleo y comienza allí la batalla de la frustración de quien se quedó sin empleo y de cómo voy a lograrlo y del otro que está sosteniendo solo para poder lograrlo. Entonces, celebremos los pequeños, ese esfuerzo. Si tú bien te quedas en casa, seas mamá o papá y decides quedarte en casa y encargarte del hogar, apoyar, saber que la otra persona llega cansada, atender y demás, pero si ambos están aportando, pues que ese cuidado y esa, se me va a caer la diadema, que ese cuidado y esa situación de hacer sentir bien al otro y las corresponsabilidades sean por igual, porque no necesariamente porque papá está trabajando y llegue cansado, entonces la mamá que también llega cansada de trabajar, ella tenga que ponerse a hacer todo, ¿no? Eso también es encargarse de lo pequeño y de ser recíprocos y equitativos en cuanto a las responsabilidades que no son en este caso solamente lo económico. La respiración y el agradecimiento es un gran faltante al vivir en el presente, total, porque es que muchas veces nosotros no estamos agradecidos por lo que tenemos, sino desagradecidos por lo que no tenemos y vivimos en constante noción de querer más. Siempre quiero más, y es lo que hace hoy en día la industria de la economía. Resultamos más muñecos de este sistema de ciudadanía. Correcto, lo has dicho, que bien lo has dicho, porque muchas veces estamos allí como influenciados a que se nos dé o que se nos diga cómo debemos ser. Y entonces todos estos medios nos están dictando y muchas veces eso que nos están dictando qué hacer no es lo que nos ayuda. Otro sería evitar las comparaciones. Si bien cada familia tiene su manera, su ingreso y demás, muchas veces esas comparaciones que tenemos como padres de familia o como hijos o como estudiantes o como profesores hace que cada familia no defienda su camino, su rol, y entonces siempre estamos comparándonos con, y no solo en la familia, en la labor docente, en lo profesional, en lo académico, siempre estamos comparándonos con otros. Yo quiero ser como, mi familia debería ser como aquella. Esta situación de la comparación donde cada familia lamentablemente nunca está feliz con lo que tiene, sino que siempre quiere lo que decíamos en un inicio, mostrar para ser. Y el último tip de Gacy sería el abrazo que no cuesta.
valernos del afecto, ese afecto que muchas veces está allí o que debería estar allí, pero que en ocasiones no lo valoramos, ese abrazo, esa palabra bonita, muchas veces pensamos que los regalos son esas cosas que compramos y no. Cuando a mí me hablan de estar pendiente del otro, del regalo, de la celebración, puede ser algo que yo escribo, un video que yo hago. El estar pendiente no es regalar con cosas materiales. Si bien nos gusta y queremos, muchas veces no las hay, entonces tendríamos que darle más relevancia y más importancia a lo afectivo, no dejarlo de lado, porque muchas familias que están económicamente muy bien ponderadas, pues lamentablemente el afecto es una de las faltas que hay allí. Y es muy importante y es algo que a veces no enseñamos, la importancia de la valía, de esas cosas que tenemos y cómo las conseguimos. En los talleres que hacemos con Gasi, con la profe Vero, lo que hacemos es que encontramos allí en las familias recuerdos de situaciones donde ese elemento que trajimos les recuerda una situación especial, un momento especial, y eso hace que se refuerce la idea del valor de las cosas que no están en el precio, sino como tal en el significado que tenga ello. Y la tarea para la familia que tiene economía apretada es hacer una lista de disfrute sin gastos, escribir 5 actividades gratuitas en familia que puedan hacer que se unan, que mejore la situación afectiva. 2, presupuesto visual simple, que es hacer una cartulina con ingresos y con egresos y con prioridades para que aprendamos de pronto a manejar mejor la economía. Y 3, los micrologros visibles, pegar en la cocina. Tenemos allí una hojita o algo adherido a la nevera o a la pared de uno de los, donde quieran. Generalmente se hace en la cocina y en la sala. Tenemos un papel allí pegado y comenzamos a escribir los logros. Entonces, profe Vero, logros como que algo muy sencillo, como me salió muy bien la receta, o mi hija me ayudó a atender la cama de los hermanos, o no sé, situaciones que sean muy sencillas y que de pronto nos ayude a sentirnos bien con eso que estamos haciendo. ¿Qué anécdota o qué acción o qué recuerdo familiar tienes tú económico que te haya marcado mucho, positivo y negativo? Dice por acá Lucecita, las zapatillas que me compré con mi primer sueldo y lo peor cuando me quitaron el de, ay Dios mío, qué fuerte, qué lindo por lo de las zapatillas y qué fuerte por lo del apartamento. Con eso aprendí que lo material es solo adorno y yo brillo por lo que, ay, qué lindo, qué bonito mensaje, Lucecita, lo voy a repetir. Aprendí que lo material, mira cómo me daña la silla este muérgano. Rayita, ¿qué estás haciendo, gordo? ¿Sí? ¿Es contigo? ¿Mm? Me vuelve todo una nada. Con eso aprendí que lo material es un adorno y que yo brillo por lo que soy. Qué bonito. La segunda clase de familias son las familias que tienen recursos, pero familias con recursos, pero que están ausentes. Es decir, esas familias que estamos hablando de estratos medios, medios altos, que están allí, pero que de alguna manera hay ausencia afectiva en cuanto a la construcción familiar. Sus características es que hay una presencia limitada, porque hay mucho trabajo, pero poco tiempo. Las pantallas digitales son la compañía de los miembros de la familia, que de alguna manera sustituyen el vínculo con aquello que les compramos. ¿Qué lo causa? Pues muchas veces esa falta de tiempo es porque estamos muy ocupadas y hay esa necesidad de éxito como identidad. Ese éxito tiene que ver con prioridades externas de las personas que dejan de pronto de lado esa situación de afecto. Las rutinas desalineadas, cuando no planeamos bien las cosas y de alguna manera estamos allí como mirando prioridades que tienen que ver con horarios pero fragmentados, cuando no logramos cuadrar esas situaciones. Señales de alarma en las familias con recursos pero ausentes serían el silencio prolongado por parte de los miembros de la familia, donde las conversaciones o los diálogos son escasos, la búsqueda externa, es decir, la atención en otros o en otras situaciones o en otros dispositivos, pueden ser personas, dispositivos o situaciones que tienen que ver con esas atención que le damos más a los dispositivos móviles, a las redes sociales, a otras personas, a otras acciones, en ocasiones a las mismas dependencias de algunos comportamientos. Bueno, entre las consecuencias encontramos la frialdad emocional por la misma desconexión que hay entre las personas que allí habitan, hogar sin calor afectivo. A mí también me alegra mucho verte, mi profe Bella. Vínculos débiles, donde esa parte afectiva como que no se amplía, no hay una rutina paralela, no hay un equilibrio emocional donde se corresponde y a veces tenemos allí esas situaciones de padres que no son afectivos, que hablan lo necesariamente y no se les va nunca un abrazo, una palabra bonita o una situación que tenga que ver con aquello que promueva lo afectivo, sino que al contrario como que no se encuentra, está vacío. Consecuencias son la sensación de abandono, donde yo no soy prioridad porque la prioridad está en la obtención de cosas, entonces alguno de los miembros de la familia se puede sentir así. O la apreciación. Eso significa que a veces el tiempo afectivo no existe y si lo hay se percibe solamente como algo costoso, como algo que se debe ganar la persona. Los hogares se llenan de objetos, pero no de intercambio emocional. Cada vez hay más obtención de cosas materiales y menos de tiempo compartido en familia. No se evidencia mucho los abrazos, no se evidencia mucho esos espacios de conexión emocional. Di tú esas llamadas que nos hacen
como para verificar que las cosas estén pasando, esos papás y esas mamás que están muy ocupados y que de alguna manera están pendientes desde el llamar y vigilar y te preguntan, bueno, ya hizo las tareas, ya hizo no sé qué, ya comió, bueno, acuéstese, ahí le dejé tal cosa. No. Profe, pero ¿está bien o está mal? Pues depende de la situación de cada familia, porque cada familia pasa por situaciones diferentes, pero eso no tiene que ver de pronto con la mirada que nosotros le estemos dando a lo afectivo, porque sí debe estar allí y a veces se pierde y en esa pérdida pues dejamos de lado muchas cosas que deberíamos tener. Eh, ¿Cuáles son las señales, esas señales que de pronto me dicen a mí, pilas, ahí está pasando algo, no dejemos que eso avance? Porque cuando comienzan a aislarse los personajes de la familia, entonces cada uno come en una habitación, cada uno hace una cosa diferente, cada uno, esos aislamientos allí donde la familia no se ve la unión familiar, porque es que ya no cenamos en la mesa, sino que cada uno come aparte. Y si bien es válido en ocasiones, por lo menos unas 2, 3 veces a la familia sí deberíamos comer juntos obligatoriamente, y quitar los celulares de lado, dejar eso de la conexión a toda hora y demás. Otra señal de alarma es cuando las dependencias, llámese cual sea, están más allá de las conexiones familiares. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, cuando tu hijo es muy, ha creado hábitos muy fuertes con lo que son los juegos en línea o con los dispositivos o con las pantallas, o cuando papá o mamá tienen otras acciones predilectas a compartir en familia porque están cansados, porque no quieren, porque hay X, Y, Z, y entonces sustituimos esa parte afectiva a veces por esas situaciones donde yo dejo de hacer cosas que sean del orden de lo afectivo. La soledad, donde cada uno trabaja por su lado, no hay comunidad, la familia comienza a desbaratarse y comienzan de pronto a mostrarse, esa es otra señal de alerta, cuando tú ves esas familias que se muestran, y lo hablábamos ahorita, Lucecita, esas familias que se muestran muy bonito en la tarjeta de Navidad, muy bonito ante el otro, ante las imágenes que muestran en sus redes sociales y demás, pero que internamente están muy separadas, están muy segregadas y no hay esa parte afectiva, allí se vive la apariencia. Vámonos con los tips para esta clase de familia, para nuestra segunda familia, que es la familia con recursos pero ausentes. El primero de ellos sería una agenda familiar obligatoria, donde se reserven momentos no negociables para compartir en familia. El segundo sería un ritual de conexión. De pronto en una cena, en un almuerzo, en algo, haya un llamado a un abrazo familiar, haya una situación donde cada uno diga algo especial del otro, que no sea dedicado solamente a la afectividad, a la falta de afectividad o al criticar al otro, sino que sea para unir, para reforzar esos espacios de afecto. Pantallas en pausa sería el tercer tip de Gassi, que tiene que ver con priorizar la interacción real, y entonces cuando nos sentamos a comer todos dejamos el celular afuera, o cuando vamos a cenar o a un sábado, una tarde sin pantallas y demás. Otro sería la calidad sobre la cantidad. Ese sería el quinto tip de Gassi, perdón, el cuarto. Y una vez al día, por ejemplo. Una vez al día, regular, tiene que ser. Prioricemos sobre todo unos minutos presentes con mis hijos, con mi familia, donde nosotros le demos importancia a esa interacción real, a esa interacción física, no a través de pantallas y dispositivos. Y el último sería el afecto cotidiano, gestos simples, un papelito escrito en la lonchera, un detallito, un masaje, una situación que haga sentir bien al otro y que sea por parte de todos, porque no siempre tiene que ser uno u otro. Todos los integrantes de la familia deberían hacerlo. Calendario físico o digital, ¿por qué no? Donde hay horarios de abrazo, horarios de encuentro, horarios de plática, donde saquemos cita de pronto con papá y con mamá para hablar de algo, pero que no sea algo forzado, sino algo bonito, como hoy vamos a hablar, y hablemos no desde el juzgamiento, que es lo que hacemos a veces los padres de familia, sino desde la escucha, para comenzar a adquirir confianza con nuestros hijos o con nuestros estudiantes. Tarea. Elegir un momento diario sin pantalla con una pregunta guía, el semáforo de la presencia, donde el verde sea para estar juntos, atentos, para que estén pilas de que estamos dejando de hablarnos, o demás el amarillo, y van a estar juntos pero no distraídos, y el rojo cuando están ausentes. Entonces, cuando cada miembro o cuando algún miembro de la familia ve alguna de esas situaciones, ¡pac!, oprime el color del semáforo, o colocamos círculos en la nevera, y entonces papá y mamá dicen, uy, si nos estamos como que alejando mucho, vamos a hacer algo para mejorar esa interacción. ¿Listo? Otro es el abrazo de los 20 segundos, practicarlo y registrarlo. Vamos a hacer un cuadrito con registro de abrazos. Los abrazos son esenciales para la familia. Vámonos con la tercera familia. Y esta familia tiene que ver con la fachada de la opulencia. Entonces tenemos familias con fachada de opulencia. No necesariamente tienen mucho dinero, puede ser que sí lo tenga, pero la prioridad allí es mostrar opulencia, mostrarse que tienen mucho y que son proveedores y eficaces y que siempre están en la cima de todo. Entonces son aquellos padres y madres de familia que siempre están tratando de mostrar que sus hijos hacen de todo y que siempre están en lo mejor, son demostrar que su pareja es la XYZ. Características. Primero, la imagen perfecta, donde hay métricas, medidas y estéticas como un foco. Entonces las redes sociales o el hablar del otro o el mostrarse en X o Y situación siempre va a tener que ser perfecta, no hay ninguna dificultad. Siempre van a adquirir el me gusta o la atención de los otros como un valor principal dentro de la familia, entonces va a valorarte en la medida en que tú les des ese me gusta, esa atención, ay, qué chévere, ay, pero es que tu familia tan y cosas así por el estilo. ¿Qué causa esto? Porque una familia llega a querer ser una imagen perfecta, pues en mucha ocasión tiene que ver con la presión social, y es una presión social de la apariencia, donde el valor de la apariencia y el consumo, el que más tenga, el que más consuma, el que de alguna manera más haga allí, pues va a obtener más resultados, ¿vale?